cuando me entero de que estoy embarazada, meses antes, le diagnostican a mi mamá un cáncer de vejiga, lo cual fue para mí algo muy fuerte, muy difícil de poder asimilar, porque por un lado estaba yo triste por la noticia de mi madre y por el otro lado feliz porque por fin había logrado poder embarazarme. Bienvenidas al podcast de Mamá Sin Filtro, una producción de Mamá Histérica y Carvajal Noticias. Porque cuando una mamá habla desde el corazón, las historias se conectan entre sí. Quédate, escúchate y acompáñanos. Comienza ahora Mamá Sin Filtro. ¿Qué tal? Bienvenidas Mamá Sin Filtro a un episodio más. Soy Erika Bautista Delgadillo y me da mucho gusto volverles a saludar en este espacio que está creado desde el amor, la experiencia y sobre todo de la resiliencia. Hoy no venimos a hablar desde los libros, sino desde la vida, desde estas noches sin dormir, desde ese miedo, desde la intuición, pero sobre todo de la esperanza. Recuerden que es un podcast de mamás que nos cuentan su historia y precisamente en este episodio vamos a escuchar a Ceci, una mamá que buscó sanar a su hijo a través de terapias alternativas, pero en este camino también buscó su sanación y encontró la sanación para ayudar a otras personas. Hola a todos, mi nombre es Cecilia de la Pascua Escobar, tengo 49 años, estudié la carrera de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, pero actualmente me dedico a las terapias alternativas, entre ellas la terapia de biomagnetismo. Soy terapeuta en biomagnetismo médico y tengo un hijo de 17 años, el cual se llama Edgar Eduardo. Yo puedo describirles a mi hijo y el vínculo que me une con él como algo muy grande, muy fuerte, porque sin duda hemos pasado diversas situaciones, pues quiero contarles un poco acerca de la experiencia que para mí ha significado el poder ser madre, el poder dar vida, ya que pues fue algo que a mí la verdad sí me costó mucho poder lograr. Antes de Eddie hubo un embarazo que lamentablemente no pudo llegar a su término y para mí fue algo muy frustrante, muy doloroso, que me costó mucho superar, y después de 6 años fue cuando Eddie decide venir a este plano, pero fue en una situación un tanto difícil porque yo atribuyo el que Eddie llegara a este plano gracias a las súplicas, a los ruegos, a la fe de mi madre, quien deseaba que yo no me quedara sin experimentar este maravilloso milagro de dar vida. Cuando me entero de que estoy embarazada, meses antes, le diagnostican a mi mamá un cáncer de vejiga, lo cual fue para mí algo muy fuerte, muy difícil de poder asimilar, porque por un lado estaba yo triste por la noticia de mi madre y por el otro lado feliz porque por fin había logrado poder embarazarme. Lo más difícil que para mí fue las diversas enfermedades que Eddie tuvo, y sobre todo porque debido a que fue un niño muy enfermizo desde que nació, con reflujo gastroesofágico, con enfermedades respiratorias sobre todo, pues fueron situaciones muy, muy difíciles el estar casi todo el tiempo en hospitales. Y bueno, un momento en el que a mí me sacudió aún más fue cuando Eddie enfermó a la edad de 8 años de los riñones, de las vías urinarias, de los testículos. Y fue un proceso muy largo porque no encontraban un diagnóstico acertado los médicos. Y estuvimos de especialista en especialista. Yo lo veía cada vez más débil. Eran muchísimos medicamentos los que él tomaba y en lugar de ayudarlo ya lo estaban afectando. Y bueno, fueron situaciones para mí, para su papá, para sus abuelos, pues muy fuertes. Yo viví procesos muy difíciles, sobre todo de duelos, de pérdidas, muchas muertes, desapariciones, porque mi padre desapareció, nunca supimos qué sucedió de él y aún me sigo preguntando qué pasó con él. La muerte de mi hermana mayor, la muerte de mi hermano, la muerte de mi madre, y pues fueron muchas pérdidas. Yo estuve muy mal emocionalmente, todo eso me sacudió grandemente, que llegó el momento en el que después de que nació
Eddie, yo caí en una depresión postparto de la cual me fue muy difícil poder salir. Yo lloraba mucho y abrazada con mi hijo y no me daba cuenta pues del gran daño que le estaba haciendo a mi hijo. Lo que más me dolía como mamá era ver que cada etapa de mi hijo, conforme cumplía años, en lugar de verlo que crecía sano, pues era un niño muy delgadito. Yo lo veía muy débil y me daba miedo. Tenía yo muchísimo miedo de perderlo. Lo que a mí me ayudó mucho fue que me adentré, me sostuve de mi fe. Soy católica y con mucha oración, con mucha devoción, le pedí mucho a Dios, pues me mostrara el camino que debía de seguir. En mi desesperación, pues en algún momento sí le llegué a reclamar por qué me estaba sucediendo todo esto, sí. Ya había perdido a bastante gente que era muy importante para mí y pues esta vez no quería que eso sucediera y pues yo me sentía muy triste, muy devastada. Y fue el párroco de mi comunidad el que me orientó y me envió pues a una consulta. Pues nos dimos cuenta que se trataban de las terapias alternativas, específicamente del biomagnetismo. Al inicio nos dieron una explicación de lo que se trataba esta terapia que ayuda al organismo, sobre todo a las células sanguíneas, a regenerarse. Y bueno, pues yo cansada de recurrir a tantos médicos, a tanto medicamento, pues decidí que mi hijo tomara por primera vez esa terapia. El terapeuta que nos atendió, pues se dio cuenta que mi hijo no era el único que estaba enfermo, sino que yo también estaba enferma, no físicamente, sino emocionalmente. Entonces él me explicó que muchas de las veces lo que enferma a nuestros hijos es lo que nosotros les transmitimos a través de las emociones. Inconscientemente, pues yo enfermaba a mi hijo debido a esa melancolía que yo pasaba. El terapeuta me explicó que si yo no sanaba, si yo no liberaba todo lo que estaba guardando, pues él difícilmente iba a sanar. Y decidí también comenzar a tomar terapias. Desde la primera vez que mi hijo tomó la primera sesión, hubo grandes cambios porque mi hijo no podía ni ponerse de pie. Y cuando terminó su terapia, él pudo caminar. Y a través de todo lo que yo veía que iba cambiando en mí, en mi hijo, en mi esposo, pues me convencí de que lo que nos enferma y lo que tenemos que sanar primero, pues es la parte emocional. Porque todo lo que vamos pasando a través de nuestras vidas y guardando, acumulando todo ese odio, todo ese rencor, todo ese resentimiento, todo ese llanto, toda esa ira, toda esa angustia, se van quedando guardadas en esos órganos internos que finalmente son los que nos van enfermando. En este caso, mi hijo enfermaba constantemente debido a que yo estaba sumergida en una depresión. Hubo momentos en los que yo perdía la fe y de alguna manera hasta culpaba a Dios. A través de ver que las personas sanaban con estas terapias, pues decidí aprender, sobre todo para poder seguir ayudando a mi hijo y ayudarme a mí, ayudar a mi familia, ayudar a las personas, porque era maravilloso poder ver cómo alguien llegaba tan mal y después de una sesión, pues un gran peso se les quitaba o se nos quitaba de encima a los que tomábamos la terapia. Y hubo muchísimos cambios en mi hijo a raíz de que empezó a tomar las terapias, ya que dejó de enfermarse, empezó a desarrollarse favorablemente, creció mucho, ahora es un joven alto, fuerte, que difícilmente se enferma y bueno, ahora disfruto mucho verlo hacer lo que a él más le gusta, lo que le apasiona, que es la música. A él le gusta cantar, le gusta hacer música, escribirla, componerla y lo veo como un niño pleno, como un joven pleno, como un joven feliz. Yo he aprendido y entendido que para poder ayudar a nuestros hijos, para poderles dar un mejor futuro, una mejor calidad de vida, necesitamos sanar nosotros emocionalmente. Ahora puedo entender que muchas situaciones que vivimos son las que nosotros seguimos trayendo a nuestra edad adulta y lamentablemente pues vamos enfermando a nuestros propios hijos. Y ahora entiendo que la responsabilidad que nosotros tenemos como padres es el poder darnos la oportunidad de sanar para poder
darles lo mejor de nosotros a nuestros hijos, hacerles entender que lo que nosotros traemos cargando no les corresponde a ellos cargar. Y pues yo les puedo decir en mi experiencia que sí hubo momentos en los que me dio miedo de probar con algo alternativo, pero ahora pues le doy gracias a Dios porque nos abrimos a esa oportunidad y sin duda esto nos cambió la vida. Yo les puedo decir a las mamás que me escuchan que no se cierren a probar terapias alternativas, porque claro que nos van a ayudar grandemente. Es comprensible que a veces suene algo increíble que nos ayuden a sanar. Y para mí esta palabra de sanar pues implica el que tú estés seguro de dar ese paso para dejar atrás lo que te ha venido dañando. El que tengas esa seguridad de que ya no quieras seguir cargando con ese pasado que te atormenta, con ese miedo, con esa inseguridad, con ese odio, con ese resentimiento, y que estés seguro de querer realmente tener esa plenitud. Y bueno, pues yo los invito a quien desee darse esa oportunidad de llegar a esa sanación, pues acudan a las terapias alternativas. Sobre todo, yo les garantizo que el biomagnetismo les ayudará muchísimo. Mi consultorio está en la Colonia General Felipe Ángeles. Pueden contactarme y con gusto yo les atiendo, les doy terapia y verán cómo sus vidas van a cambiar. Y pues no tengan miedo, siempre habrá esa pequeña luz que nos pueda guiar, y sobre todo la fe, las ganas de hacer ese cambio y de ser mejores personas para nuestros hijos. Gracias. Agradecemos a Ceci que nos haya abierto su corazón, que nos haya platicado las experiencias que son retos de la vida, que a muchas nos ha pasado y que en ocasiones pensamos que estamos en un círculo en donde no podemos salir. Pero Ceci nos demuestra que a través de las diferentes terapias que ella ha tomado, a través de conocer la historia de otras personas, ha podido sanar no nada más a sus pequeños, sino también ha dado esperanza a quienes han confiado en ella. Muchísimas gracias, Ceci, por compartir tu historia. Recuerden que este espacio está abierto para todas las mamás que quieran compartirnos momentos importantes de su vida, difíciles, complicados. Y recuerden que también es un espacio para sumar, para poder transformar nuestras vidas y sobre todo saber que contamos con una comunidad que pasa como mamás, que nos pasa a lo mejor algunas situaciones similares y que todas tenemos algo que aportar a nuestra historia. Recuerden, síganos a través de las redes sociales que ya conocen y compártelo a través de las mismas. Nos escuchamos el próximo episodio en Mamá Sin Filtro. Me hizo bien escucharlas, de verdad. Esto debería de ser terapia obligatoria. Yo pensé que era la única que se sentía así. Porque cada historia compartida aquí es una historia que también es nuestra. Y tal vez también es tuya. Nos escuchamos la próxima. Y ya sabes, con café, en pijama o en pleno caos. Aquí siempre hay espacio para ti.